Cambio de vida. Esta es una producción de Rema Communication Group. Dios les bendiga, mi nombre es Armando García. Yo sirvo en Iglesia de Cristo Rostro de Dios, Ebenecer, allá en Amatitlán, bajo la cobertura del pastor Pablo Barahona. Tengo el privilegio de predicar y de servir en diferentes áreas, principalmente como mujer, ¿verdad? Y bueno, cuando conocí al Señor fue aproximadamente unos 26, 28 años atrás. Yo tenía unos 26 años y no fue aquí en Guatemala, fue en República Dominicana. La empresa en la que yo trabajo, ellos pues mueven a sus personales a diferentes países. En este caso, a mí me tocó República Dominicana y me mandaron un proyecto bien complicado, muy difícil, y de hecho ya llevaba más o menos como 3 meses y yo solo iba para 15 días. Y la situación con el cliente estaba muy difícil. Yo ya había tenido una especie de encuentro con el Señor. Me recuerdo en uno de los buses ahí en la cuesta de Villalobos se subieron unas personas a predicar, me recuerdo yo sin ser cristiano, ¿verdad? Yo fumaba, bebía, parrandeaba, todo lo que hace un joven, podríamos decir que del mundo normal. Pero me recuerdo de esas personas cuando dijeron, se subieron a predicar la palabra, ¿verdad? Y ahí fue como que el primer toque en mi corazón de saber de que existe un Dios. Entonces ya estando en República Dominicana la situación se volvió bien difícil. En el momento que siento yo que fue cuando conocí al Señor de verdad, eran las 2 de la mañana aproximadamente, yo trabajando desde las 8 de la mañana del día anterior hasta las 2 de la mañana del día siguiente. Y me recuerdo que tenía un programa, yo soy analista de sistemas y soy programador, y me recuerdo que había un programa que no me funcionaba durante todo el día y hasta la madrugada, y como ya no me funcionaba, apagué la máquina, la desconecté, guardándola estaba cuando sentí una voz en mi corazón que me decía, enciende la máquina, vamos a arreglar el programa, vamos a arreglar el problema, 5 minutos. Y yo estaba cansado, no había cenado, estaba ya en las últimas, ¿verdad? Entonces ignoré la voz y volví guardando el cargador de la computadora en el maletín cuando me vuelve a hablar. Y me dice, ¿qué te cuesta? Solo son 5 minutos. Y yo, estoy cansado, tengo hambre, tengo sueño, ya. A agarrar el auricular del teléfono para llamar al taxi, cuando es con una voz un poco más enérgica, te sentas y arreglas eso ya. Me asustó, ¿verdad? Me senté, saqué la máquina así por las buenas, ¿verdad? Abro la máquina, me conecto a la red y cuando empiezo a trabajar, aparece el error inmediatamente. Inmediatamente apareció cuando nos tardamos 5 minutos en arreglarlo, ¿verdad? Eso fue lo que nos tardamos. Yo diría que eso fue lo sobrenatural, pero lo sobrenatural pasó al día siguiente. Cuando entro a la oficina del cliente, entro tarde, y como eso de las 8:30, y el cliente sale de la oficina donde están las reunidos y me preguntó, Armando, ¿qué pasó con...? Y de toda la lista de todos los pendientes, me preguntó por ese programa específico que habíamos arreglado. ¿Cómo quedó? Ya está listo. Le dije, mira, no sabes de la que te salvaste, me dijo. Porque sí, la situación ya estaba tensa, el cliente ya no quería saber nada de nosotros, ya no nos miraban agradablemente. Y a partir de ahí, todo se empezó a solventar, cada problema, y aparecía la solución. Es que era como que todo estaba represado, todo estaba detenido. Ahí en ese momento entendí que era el Señor el que hablaba a mi corazón. Cuando todo empezó a mejorar, hasta llegar hasta el último día, cuando se entregó todo, el cliente lo firmó todo. Viáticos, horas, boletos de avión, los cambios de boletos de avión, imagínense, todo lo pagó. Tanto fue el éxito que ese año en la empresa instituyeron un premio al éxito y a mí me lo concedieron. El premio fue toda una semana con todos los gastos pagados a Disney World, a conocer varios parques. Y que también es otra historia porque fue justamente en el primer retiro de verano que yo estaba sirviendo en el grupo de jóvenes. Yo quería quedarme a servir, pero me tocó pues atender el premio. Pero a partir de ahí yo me recuerdo, agarré todas las boletas firmadas, las cartas, y le oré por primera vez a Dios y le dije, mira, yo no sé cómo le vas a hacer. Yo no sé cómo le vas a hacer porque yo fumaba mucho. Realmente el cigarro, a mí se me quitó la gana de fumar cuando salí de las aguas del bautismo.
pero de lo contrario sentía esa ansiedad. No es que fumara, porque gracias a Dios ya lo estaba dejando, pero sentía esa ansiedad, esa lucha. Pero a partir de ahí, de ese momento específico, esa noche, ahí fue donde cambió mi vida, donde pude entender que Dios me escuchaba, que Dios le importaba lo que yo hacía. Me recuerdo que cuando, pues por causa de los viajes, ¿verdad? Me recuerdo que el primer viaje iba toda la familia, creo que hasta el Chucho se llevaron, al perro se llevaron y a dejarme al aeropuerto, ¿verdad? Como hacen a veces cuando viajan para Estados Unidos. En el segundo viaje igual, ¿verdad? Todo el mundo. Ya en el tercer viaje, ya solo mis papás y de repente tío. Ya el siguiente viaje, ya solito. Entonces, ¿qué pasaba? Uno llegaba y si bien pues me recibía mi papá o yo tomaba un taxi. Y me recuerdo que ese día, cuando el avión estaba aterrizando, me sentí triste. Porque dije, oh, esto es tan grande que está pasando en mi vida, el hecho de que creía en el Señor, que nadie me fuera a recibir al aeropuerto. Cuando abro la ventana del avión y empiezo a ver el horizonte con el volcán al fondo, el Señor habla a mi corazón y me dice, bienvenido a casa, hijo mío. Yo no sé, a mí me pasó mucho eso en los años y empiezo a llorar, porque pude entender que era real y que Él estaba conmigo y que a partir de ahí todo cambió. Cambio de vida. Cambio de vida. Yo no sé, a mí me pasó mucho eso en los años y empiezo a llorar, porque pude entender que era real y que Él estaba conmigo y que a partir de ahí todo cambió. Después de que todos esos cambios se dieron, el siguiente paso difícil era encontrar iglesia. Yo le comentaba a los hermanos y a mi esposa, a mi familia, de que fue bien difícil encontrar iglesia afuera, ¿verdad? Y qué bendición pues de que la obra del Señor en Ministerio Ebenecer ha crecido tanto que a uno donde quiera pues ahí va, hay una iglesia. Pero en mi caso, y estando en República Dominicana, fue bien difícil. Estuve buscando diferentes iglesias hasta que, gracias a Dios, encontré a la iglesia del apóstol Fernando Ortiz y ahí me estuve congregando mucho tiempo. Pero se empezó a dar ya los cambios, ¿verdad? Que vienen ya después de aceptar al Señor. El cambio de, pues, que mi familia todavía no conocían de Él. Mi familia fue una manera preciosa que Dios utilizó. Me recuerdo acá en la iglesia nos reuníamos los viernes en la noche para interceder y mi intercesión era mi familia, ¿verdad? Igual me metí al área de jóvenes maduros y los domingos de la mañana antes de empezar el culto intercedíamos y mi motivo de intercesión era mi familia y gracias a Dios mi familia pues conocen del Señor, ¿verdad? Ahí van con sus luchas y van caminando en el Evangelio, pero lo que quería comentar era mis compañeros de trabajo, que esta vendría a ser que mi otra familia, ¿verdad? Porque ellos vieron el cambio, ¿verdad? Ellos conocieron al Armando y me molestan con eso, ¿verdad? Bromean conmigo que conocí al antiguo Armando, que era el que yo era el que organizaba las fiestas, yo era el que decía, mira, nos vamos a reunir a tal lado, y era esa alma de la fiesta. Pero cuando se dio el cambio, entonces muchos de mis compañeros sintieron ese golpe, ¿verdad? Yo sin saberlo iba caminando poco a poco, y pude ver de que sí había dejado todo eso, pero pude ver que el Señor tenía una tarea, ¿verdad? Lamentablemente a los años casi estuvimos a punto de perder a mi papá, ¿verdad? Por problemas de salud. Y esta lección a mí el Señor me la mostró porque Él quería que aprendiera yo a soltar, a dejar cosas, ¿verdad? Como le comentaba con el tema del cigarro, que para mí fue bien difícil, solo por medio del bautismo. Pero con mi papá, Él me enseñó que también había que soltar ciertas relaciones de personas, ¿verdad? En este caso, cuando yo le entrego a mi papá, la situación de él también empezó a mejorar. El testimonio de mi papá también es terrible, pero gracias a Dios eso ha sido lo que ha estado pasando. Después de uno de los viajes me entero de que se forma una iglesia en Amatitlán, ¿verdad? Y desde la primera vez que tuve oportunidad, recuerdo que fue un día entre semana que llegué y ahí estaba el pastor Pablo Barahona con un gran pizarrón. Yo cuando lo veo me sorprendo porque yo recibía la escuela dominical acá,
acá en la iglesia, en Ebenecer Central, y lo miraba a él predicando, ¿verdad? Qué bonito, dando sus enseñanzas, y cuando lo vi, ahí lo reconocí. Y ahí me plantó el Señor, y ahí estamos sirviendo, aprendiendo mucho, ¿verdad? Y pidiéndole al Señor pues que nos dé esas puertas de bendición para seguir sirviendo de cada vez como el Señor quiere, como el Señor demanda. Cambio de vida. Cambio de vida. Aprendiendo mucho, ¿verdad? Y pidiéndole al Señor pues que nos dé esas puertas de bendición para seguir sirviendo de cada vez como el Señor quiere, como el Señor demanda, ¿verdad? Sí, la experiencia que sucedió con mi papá fue fuerte. Me recuerdo que andábamos sacando unos estudios laboratorios, y cuando íbamos manejando yo llevaba el carro y empezamos a discutir por tonterías, que dónde parqueábamos, que ya era tarde, y me molesté mucho con él, ¿verdad? Yo que aquí no le pasa, ¿verdad? En la familia. Y yo ya siendo cristiano, ¿verdad? Bien difícil esa parte. Cuando de repente, cuando él se sube al vehículo y empieza a convulsionar, era la primera vez que sucedía, o la primera vez que yo lo veía. Entonces nos asustamos todos en el carro, y mi mamá me dice, mira, llevémonos al hospital, y lo llevamos rápidamente al hospital. Creo que el de que está en Jardines, zona 5, no es el que está en el Manuel Pedro, el que está enfrente, se me olvidó el nombre de ese hospital, y lo llevamos de emergencia. Nosotros íbamos asustados en el vehículo porque la convulsión no se detenía, ya, y de Villanueva para Jardines queda bastante lejos. Cuando llegamos, y los enfermeros y las enfermeras lo van viendo, se asustan. Entonces yo me asusté de ver a los enfermeros asustarse, porque ellos son los que saben, son los expertos, y al ver que se asustaron, que empezaron, parecía pura escena de película, no, que quítenle, que pónganle aquí la intravenosa, y me asusté. Y yo solo sentía la mano de una persona que me sacaba, me quería sacar de ahí. Lo único que alcancé a decirle a mi papá es llorando, ¿verdad? Le digo, papá, perdóname, porque no sabía yo si iba a ser la última vez que lo iba a ver. Y papá, perdóname, por favor, perdóname. Solo vi que me hizo así nada más, porque seguía convulsionando. Me sacaron. Y esa estancia de esa emergencia iba a ser nuestra casa durante casi una semana. Caminaba yo de arriba para abajo, oraba, lloraba, oraba y lloraba. Y mi papá estaba en emergencia, no podíamos nosotros entrar a verlo. Solo lo que nos decían las enfermeras cuando entraban y cuando salían. Un día, creo que fue el segundo día, cuando pues yo almorzaba en el carro, mi mamá trabajaba, yo la tenía que dejar al trabajo, yo regresaba. Cuando me tocó almorzar, entro al carro y con la comida en las manos yo me pongo a orar por los alimentos y le oro a Dios. Y le digo, Señor, y empiezo pues a interceder, pero esa vez, no sé, yo creo que algunos lo han experimentado, y es como llorar como un niño, ¿verdad? Llorar como un bebé, y le digo a Dios, si te lo vas a llevar, llévatelo, pero si lo vas a dejar, por favor déjalo tal cual como él entró en ese hospital. Y empiezo a llorar, ¿verdad? Sin parar. Pude sentir que algo se desprendió, que había algo, como que en el corazón había algo que me jalaba para abajo. Y en ese momento, cuando le dije al Señor que hiciera su voluntad, en ese momento pude sentir esa libertad, y ya oré con fe, con esperanza, sabiendo que el Señor estaba en el asunto, que se iba a hacer su voluntad, porque en ese momento yo no sabía qué iba a pasar. Con el pasar del tiempo, bendito sea Dios, el grupo de intercesión llegó, nos visitaron, oraron, ¿verdad? No podían ungir a mi papá, pues obviamente estaba dentro de intensivo, pero a partir de eso, la presión del trabajo, porque para eso me llamaba mi jefe, mira, necesito que viajes para México, y necesito que viajes para México. Yo esa presión ni la sentía, sino que a mí lo que me interesaba era saber qué era lo que Dios iba a hacer. Al cuarto día empezó a mejorar. El doctor dijo que tenía que quitar, porque los médicos saben de eso, y lo indujeron a un coma para que dejara de convulsionar.
Ya cuando lo empiezan a sacar, la primera vez que intentaron sacarle del coma, empezó a convulsionar otra vez. Ese día, recuerdo yo que los hermanos estaban constantemente preguntándome acerca de la mejoría. Me imagino que ellos estaban orando, ¿verdad? Intensamente. Ese día lo sacaron del coma y ya no convulsionó, ¿verdad? A partir de así en adelante la mejoría fue bastante rápida, ¿verdad? Porque luego lo sacaron a una cama donde ya podíamos compartir con él. Es bien curioso porque mi papá, cuando ya estaba totalmente restablecida su salud, gracias a Dios, el Señor lo sanó, él vino acá a la zona 5 y cuando aceptó al Señor, el apóstol oró por él. Y ahí tengo la foto, Él todavía no conocía al Señor. Mi papá fue militar para la época de la guerrilla, ¿verdad? Entonces la historia de él pues es bastante interesante, por decirlo así. Y como él aceptó primero en la casa, llegó el grupo de intercesión, bien benditos los hermanos porque llegaron y ahí lo bautizaron, ¿verdad? Y cuando él vino acá, aceptó al Señor, el apóstol fue que oró por él. Y le digo, qué dichoso vos, le digo, porque vos sí tenés fotos cuando te bautizaste y sí tenés fotos cuando aceptaste al Señor. Pero esa experiencia a mí me mostró que definitivamente, yo no sé cómo le hice toda mi vida caminando sin el Señor. No sé cómo sobreviví. Yo me recuerdo que en las últimas, que fue ya de las últimas situaciones bien peligrosas, era que yo ya salía sin mis compañeros a parrandear, por decirlo así, ya entrando a una especie de alcoholismo. Mi papá fue alcohólico, entonces yo siento que eso ya era una etapa final, porque ya salía solo, a beber solo. Y al otro día yo despertaba y decía, yo no sé cómo parqué el carro. Entonces manejaba bajo los efectos del alcohol. Pero bendito sea el Señor, que para su gloria, que todo eso sucedió de esa manera y Él fue el que me trajo acá, a esta casa, ¿verdad? En donde pues he crecido y he visto cómo el Señor pues de todas esas cosas que era antes, pues ahora me da la oportunidad de poderme parar delante de un púlpito, delante de los hermanos y decirles que es lo que Dios hace, no solo que ahí está escrito, sino que también lo he vivido. Cambio de vida.